Pasacalle. Pasacalle no, porque estaba arriba de una panadería. Es interesante el texto que tenía, ¿no? Decía, con Dios en el cielo y en la tierra. Voy a decir el contexto. Como decía, es un pasacalle que ocupa, era una panadería, ¿no? Que era diferente, era como esto, más o menos. El pasacalle, el cartel, digamos, que estaba arriba, era más o menos de 1 metro de altura. Tenía una franja arriba, una franja abajo, color celeste. Y en el medio, una franja más ancha, de color blanco. Y a cada lado, la foto de un personaje. En uno estaba Messi, la copa, y en el otro estaba Maradona. Ese era el dedo. Con Dios en el cielo y en la tierra. ¿Qué les parece? Ahora, uno piensa, ¿no? Bueno, como dije, ese es un poco lo que quería estar dejando nuestra canción, ¿no? Y lo vamos a ver muy con mudo la cosa. Vamos a empezar así con la gente del mundo que está ahí con sus ídolos, gastronomías, otros y cosas, ¿no? Mundos invitados a nosotros. Y luego un pasito más, pasa en la iglesia. Y un pasito más, que pasa en mi vida. Por el caso de la trilla. Bueno, claro, cuando uno habla de idolatría, lo primero que me surgen son esas cosas, ¿no? Inmediatamente una estatua de madera o de yeso, lo que sea, de la gente que se inclina, que pide cosas, que le hace sacrificios, ¿no? Y sí, correcto, eso es parte del tema, pero es un tema que tiene otras implicancias incluso más profundas, ¿no? Si uno puede hacer una simplificación, ¿qué es la idolatría? Es tratar en primer lugar a cualquier, ya sea una cosa, una persona, un lugar que nosotros entendemos como que le pertenece a Dios. Sustituir a Dios por algo, digo, como una definición rápida, ¿no? Y vemos que esto tiene raíces profundas, en Génesis. Porque ¿cuál fue la propuesta de Satanás al hombre? Que comiera del fruto porque así serían como Dios, como Dios. Entonces, ellos serían como Dios. Y yo no pensamos yo no sé ahora. A través del fruto llegar a tener algo que tendría que tener Dios, que Dios previó para que fuera él. Por supuesto que está la desobediencia, todas las cosas que tienen que ver con la obediencia, ¿no? Pero básicamente ya había un tema, ¿no? Cuando algo ocupa el lugar que debería ser solo de Dios. Y esa capacidad viene de Dios y es de Dios. Y a su vez Él nos hizo con la posibilidad, como decíamos nosotros, de la forma de elegir, ¿no? Pero la división está presente y nosotros vamos a tomar y elegir un camino u otro, ¿no? Incluso es un tema muy relevante y en el libro también aparece ya en la etapa del libro, como quien dice, ¿no? Cuando uno habla de los mandamientos, ¿cómo empezamos los mandamientos? Ahí en Éxodo, ¿no? Éxodo 20, del 1 al 6, dice: habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás ni imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que he visto la maldad de los hombres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y tengo misericordia de amistades a los que me aman y guardan mis mandamientos. Es
importante ver que los dos mandamientos no son idénticos, ¿no? Por un lado, el primero prohíbe reconocer. Y el segundo, ¿qué dice? Prohíbe ubicar completamente. Son dos aspectos de la misma realidad. Ahora, el tema, como decía, antes de fabricar el dios de madera, ¿cuál es el motivo? Es crear un sustituto. El Dios siempre fue para nosotros, que nosotros lo hagamos a Él y solo a Él. No tendrás otros más. Solo a Él. Y eso es importante, eso es fundamental, ¿no? Desde el punto de vista etimológico, ¿no? La palabra que se usa en hebreo es el Elim y Pesel. Pesel significa imagen tallada y el Elim significa cosas sin valor. Y en este sentido también es clara la escritura, a través de los profetas y todo, hace esas ilustraciones, ¿no? Como un hombre va, corta un árbol, utiliza la leña para preparar comida, después le sobra un palo, lo agarra, lo corta, lo pule, le da forma a un dios y después lo adora. El propio creador de ese ídolo adora lo que creó. O sea, ¿vieron cómo se da vuelta la cosa, no? O sea, cómo funciona nuestro sentido del pecado, y el pecado del hombre en general, ¿no? Hacia eso, ¿no? Y fíjense cómo Dios tiene conocimiento de eso, ¿no? Porque cuando Dios se manifiesta ahí en el monte Sinaí, ellos no ven ninguna figura. Dios sabe cómo habla a Moisés Dios, desde una nube. O sea, no hay ninguna forma visible. ¿Claro? Porque Dios sabía de ver algo y ya está. Y sin embargo, ¿qué pasa mientras tanto que Dios está hablando con Moisés? Abajo el pueblo, ¿qué hace? Hacen un becerro de oro y lo adoran. Ahí está. Fíjense cómo es la cosa, ¿no? El tema es que le identifican con Jehová. O sea, se hacen una imagen. No es que están adorando a Moloch o a cualquier otro Dios. Ellos dicen que están adorando a Jehová. O sea, ellos están haciendo algo tangible, humano, algo que puedan controlar, algo que hicieron con sus manos, algo que puedan mover, en el intento de su mano de querer controlar a Dios y de querer visualizar a Dios. Obviamente eso lo sabía Dios, eso no. ¿Hasta qué punto que se lo está diciendo y lo están haciendo? Lo que no. Entonces, como decía, esa particularidad del ser humano y cómo hay una tendencia tan profunda, ¿no? de querer seguir eso, ¿no? O sea, si bien había en esa intención primaria no era abandonar completamente a Jehová, sino adorarlo mediante una representación visible. ¿Y eso lo permite Dios, sí o no? No. No, de hecho, no. O sea, el tema estaba que el becerro no solamente sustituía a Dios, sino sustituía la fe. Porque cambiaba esa fe. ¿Cuál es la definición de la fe? La fe es la certeza de lo que no se ve. La convicción de lo Fe, lo que ponían. Fácil, ¿no? Papá tiene la tantita que tiene que tener fe, tengo ahí, está, listo, no tengo que hacer nada. Y ahí hay otro tema importante, ¿no? Porque la fe sabemos que implica en la relación con Dios, en nuestra fe para la relación diaria, ¿no? Con el diario vivir, ¿no? Entonces, ahí ya ese Dios, ese ídolo se puede moldear, aquí, para allá, de una manera u otra. Entonces, en vez de intentarnos someternos a la revelación divina, el hombre se somete a un pedazo de algo. Digo, uno lo ve así, la razón de la aceptación que mi corazón se hace, pero es así, y es continuo, ¿verdad? Porque esto pasó ahí, yo pasando, pasará.
Si no, Dios no lo hubiera puesto en primer lugar, porque sabía que ese era un punto central problemático. Entonces, y esto tiene que ver, ¿no? Entonces, la pregunta viene a ser entonces mucho más importante en relación a esas cosas, ¿no? Porque todo nace, como decía, en el corazón de Dios. Primero eso se engendró en el corazón del hombre y después se plasmó en forma material, ¿no? Entonces, la pregunta debe ser, ¿qué ocupa el primer lugar en mi corazón? ¿Mi fe es ese inmaterial o algo físico? Físico, no necesariamente físico, vamos a ver que hay otro tipo de ídolos que no son físicos, necesariamente físicos. Entonces. ¿Qué ocupa el primer lugar? ¿No? Entonces, todo aquello que desplace obviamente el lugar de Dios, el primer lugar, lo que sea, ¿no? Como decía, algo físico, o el trabajo, el ministerio, Sí. el conocimiento, el dinero, todo eso lo dice. Entonces, de ahí vamos a seguir viendo, ¿no? Y aparte esto está vinculado también a un concepto, ¿no? Como decíamos, el lugar de Dios en nuestra vida, y por otro lado también, viendo la teología como adulterio espiritual. ¿Qué significa eso? Bueno, en principio, vemos ahí en el Antiguo Testamento varios ejemplos de dioses o ídolos, tras los cuales, una y otra vez, se iba al pueblo de Dios. Dioses pertenecían a otro pueblo. Entre otros, Baal, Acera, Moloch, inclusive Joresh. Baal, muy conocido, ¿no? Lo tenemos en la escritura a cada rato, ¿no? Ese Dios tenía que ver con que Baal significa Señor. Wow. Y tenía que ver con todo lo que tenía que ver con la productividad, con las cosechas, con todo lo material, digamos, que implicaba un beneficio para el pueblo, ¿no? O para sus adoradores. Estos dioses iraneos iban a tener una influencia grande, ¿no? Y es más, Dios había mandado a terminar justamente por eso, porque sabía que eso iba a ser motivo de caída para el propio pueblo de Dios, ¿no? O sea, este libro que tenía que ver con, bueno, como decía, la lluvia, la tormenta, o sea, todo lo que tenía que ver con la fertilidad de los campos, la prosperidad ahí. Y bueno, era algo muy práctico, ¿no? Pues si tenemos a Baal de nuestro lado, no va a ir bien, vamos a plantar, vamos a tener para comer. Exacto. Como dice acá mi tío Rodrigo. Por otro lado, que significa la idolatría del placer. Del placer, o sea, la diosa estaba relacionada con la fertilidad, ¿no? La sexualidad, la maternidad, había prácticas sexuales rituales que comprometían la profundidad de la tierra, de las cosechas, de la familia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿cuál era el problema? Entonces, ¿el placer está mal? No, el placer fue puesto por Dios para nosotros, y en nosotros, ¿verdad? Pero el problema es que ese placer estaba separado de Dios, es más, lo separaba de Dios. ¿Por qué? Porque se convertía en objeto de adoración. El placer por sí mismo, no como algo que está junto a, sino centro, ocupando otro de los pesos pesados, Moloch. ¿Se acuerdan de Moloch? Que muchas veces sacrificaban niños. Exacto, ¿no? Lo más terrible, ¿no? Sobre ese sacrificio de niños, por supuesto que la palabra de Dios lo condena, ¿no? En todo momento. Pero fíjense en cuál es el sentido de esto, ¿no? Es dar aquello que no valor tiene para alcanzar lo que uno desea. ¿Por qué presentaban? Porque ellos deseaban algo. Ellos estaban dispuestos a dar.
es lo que está sobre la silla. Entonces yo pensar, ¿qué es lo que el hombre está dispuesto a dar a cambio de esto? Y es el mismo proceso. Y a veces, y eso es una distorsión del principio recto que viene de Dios. ¿Qué fue lo que le pidió Dios a Abraham? ¿Qué le pidió el sacrificio de su hijo? O sea, estaba pidiendo el sacrificio humano. Lo que estaba haciendo que era probando a ver si de verdad. ver el corazón de Abraham, a ver qué podía dar, si él era capaz de dar todo. Entonces la pregunta es esa: ¿cuánto estamos dispuestos a dar? No, bueno, y es bravo. Estamos dispuestos a dar cualquier cosa que Dios nos pida. O sea, no nos pensamos con un no, me va a perdonar, no. A él le pidió. Abraham no sabía si iba a decir en algún momento que no. Y no ¿Qué era, creyó? Había fe ahí, por supuesto. no era un hijo, era el hijo El de hijo la de la promesa. promesa. Jesús le dio, le había dicho que le iba a dar, que bastante le costó. Tenía más de 100 años. Que todo. Fuerte. Poco a poco el hombre termina pareciéndose a aquello de los creadores. Por ejemplo, si uno ve la descripción de los ídolos, como hace en Salmo 115, 4 al 8, los ídolos de ellos son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca cuando hablan, tienen ojos cuando ven, orejas tienen cuando oyen, tienen narices cuando huelen, manos tienen cuando palpan, tienen pies cuando andan, no hablan con su garganta. Semejantes a ellos son los que los hacen, y cualquiera que confía en ellos. Es decir, si se adora a un Dios muerto, se termina espiritualmente muerto. Si se adora a un Dios que no oye, se termina sin escuchar la voz de Dios. Si se adora a Dios sin vida, nuestra vida espiritual se apaga. En cambio, el Nuevo Testamento nos enseña lo opuesto. Los que contemplan la gloria de Cristo seremos transformados a su mismo. Entonces, el tema está, como decía, básicamente en el corazón, ¿no? ¿Cuál es el sentir auténtico del corazón? Eso es fundamental. Una cosa es lo que se ve y otra cosa es lo que se dirige, lo que se tiene en el corazón. Fíjense en Ezequiel 14:1-3. Vinieron a mí algunos de los ancianos de Israel y se sentaron delante de mí, y vino mi palabra de Jehová diciendo. Palabra de Jehová diciendo a quién, a Ezequiel, frente a estos ancianos, algunos de los ancianos que estuvieron ahí. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Dioses en el corazón de estos ancianos, de estos dirigentes en Israel. Y vinieron a presentarse a quién? Al profeta. A pedir consejo a Dios. ¿En qué estado? ¿Cómo se? Venís a consultarme a mí y adentro está lleno de Dios. Entonces, ¿cuál es el tema, no? O sea, exteriormente, abajo, vienen, van al profeta, acuden, o al templo, o a Dios, toda la autoridad de eso. ¿Qué hay en el corazón? ¿Han cargado de ídolos? Dios sabe que sí, entonces se lo dice sí. Entonces, a los que están alrededor se les puede engañar, puede ver. Cada vez para que no ver más, ¿no? ¿Sí? ¿No? Entonces hay un problema serio, ¿no? El verdadero santuario de la batería no es ese santuario ahí de la esquina de su casa, y no es el corazón. ¿Dónde está el santuario? ¿Auténtico, verdadero o es falso? El corazón. Jesús también, claro, dice que los problemas
¿De dónde sale? Del corazón, interior. Por supuesto que lo da por el dulce, todo eso. No lo ven en el corazón. ¿Qué hay? ¿Cómo se puede reconocer un ídolo en un corazón? En mi corazón. ¿Cómo puedo darme cuenta que tengo un ídolo que está ocupando el lugar de Dios? ¿No? ¿Qué es lo que me da identidad? ¿Qué es lo que me hace sentir seguro? Un buen empleo, un buen trabajo, una casa, una buena jubilación. ¿Dónde está mi seguridad? ¿Qué es lo que necesito para ser feliz? Gracias a Dios. Él lo dijo. ¿O no? ¿Qué necesito para ser verdadero? ¿Qué me hace sentir seguro? ¿Qué determina mi valor? Sí, vos hiciste muy bien, lo haces con 8. Sí, vale, te muestro que sí. Ayudé a mucha gente, vale, sí, vale. ¿Qué es lo mío, hermano? Estas cosas, digo, conmigo, o sea, ¿qué determina mi valor? ¿Qué está allí, no? O sea, ¿cuál es? Y ahí detrás de eso, ¿qué hay, no? O sea, de la realidad más allá de arrodillarse delante de la estatua, ¿no? La realidad comienza cuando el corazón deja de descansar plenamente en el Señor, ¿no? La deposita comienza en cualquier otra cosa. Y cada uno de nosotros podemos llegar a hacerlo o no. Hay un pasaje muy sustancial en este sentido, en cuanto a ese reemplazar a Dios por otra cosa, ¿no? Que es el principio fundamental de la vida, ¿no? Romanos 1:18-25 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Por lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue enrevecido. Profesando ser sabios, hicieron necios, cambiaron el reino de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos, de la virtud. Por lo cual, también Dios se libró de la inmundicia, de la concupiscencia de sus corazones, de modo que deshonraron de sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. O sea, hay cierta revelación de Dios. El ser humano llega a conocer algo de Dios. Pero el tema es que se queda ahí y agarra para cualquier lado. Porque, ¿cuál es el tema central? En vez de reconocer al Creador, se vuelcan a la resistencia. ¿A qué es la adoración? A los pájaros, al sol, a la creación, que está preciosa, está muy bien. No era de morir, ¿no? Para pasar siempre. Pero el tema es que eso lleva a la adoración y uno lo ve. Toda la historia. La adoración al sol y hablar, la llaman de una manera, de otra, más todos los cruzamientos y las posibilidades, ¿no? Entre otras, los animales, el mundo, las fuerzas de la naturaleza. Hablábamos hace un rato también del Dios de la lluvia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, primero entonces como hay una revelación por parte de Dios, ¿no? O sea, se llega a conocer. Pero entonces hay una decisión de no reconocerlo, ni darle gracias. Bueno, digamos recién. Después, cambiar la gloria de Dios por algo creado. Y ahí sigue el proceso, ¿no? Y por último, como consecuencia, Dios nos entrega a sus inclinaciones, al pecado. Y no el fruto o las consecuencias de eso. Y ahí sufre, ¿no?
no es que en sí, no es que la inmoralidad sexual, la violencia, la corrupción sean la causa de la idolatría, son el resultado, ¿no? Es la raíz. Lo demás, los pecados, son frutos de eso. Consecuencia de esta reprobación. En Génesis, Dios estableció un orden claro, ¿no? Dios gobierna sobre el hombre. El hombre gobierna sobre la creación. Y la creación sirve al hombre para glorificar a él. Entonces, pues, la criatura pasa a dominar ese animal. Por ejemplo, explosión para la mantenida, ¿no? El gobierno, el dinero llega a gobernar a quien lo viene, porque se transforma en sutil. El placer gobierna a quien lo quiere hacer sin dominarlo. La fama gobierna a quien debería buscar únicamente la aprobación de Dios. Por eso dice Pablo, ¿no? Honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador. Lo que llamamos recién ahí en Roma. No importa cuál sea la criatura, ¿no? Sea una imagen religiosa, una persona, una ideología, una nación, un proyecto, una posición, o incluso, no sé. O sea, en definitiva, el pecado lo que está haciendo es alterar el orden que ya en la creación, al principio de los tiempos, en Dios había planeado. Y frente a eso, ¿cuál es el verdadero y debe ser único objeto de adoración? Jesús dice, no, esto es bien claro. Ninguno puede servir a dos señores, ¿no? O será uno o amará al otro. O estimará a uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas, ¿no? Riquezas ahí la palabra que se utiliza es amor. Idolatría. El Señor de la vida. O sea, de nuevo, Jesús nos está diciendo que tenemos que amar, por supuesto, ¿no? Tampoco está mal poseer bienes, no es un pecado. El problema cuál es. Cuando se convierte en el amo de la persona. Esas cosas creadas y hechas, ¿no? El problema no es tener dinero, sino sea de vida. Entonces, bueno, la avaricia es otra forma de la vida. Y es lo que dice el apóstol Pablo, en ese sentido nos dice ahí en Colosenses, ¿no? Hacer morir pues lo de la verdad de nosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. La avaricia no es solamente querer tener más dinero, sino la convicción de que la seguridad, la felicidad y el valor dependen de sí mismo, ¿no? De lo que se posee. Entonces deja de ser un instrumento y se convierte en un Efesios 5:5, porque sabéis esto, que ningún fornicario, ningún bárbaro, es idólatra, tiene herencia en la realidad de Cristo y de Dios. O sea, el avaro como es llamado, Dios. ¿No? Y existe otra ideología más, por eso llamamos la ideología religiosa, ¿no? En los tiempos de Jesús, no solo en los tiempos de Jesús, muchos líderes religiosos habían transformado la ley, el templo y las tradiciones en sustitutos de Dios. Los fariseos conocían profundamente la Escritura. Porque conocían a Dios. No reconocieron al Mesías como tuvo de la Escritura, a pesar de que tenía toda la evidencia de la Escritura. O sea, adoraban más al sistema que a Dios mismo. O sea, la forma que la esencia, ¿no? Y esto es una advertencia para todos, ¿no? O sea, la propia liturgia puede transformarse en un ídolo. Y cualquiera que sea, de las más vistosas hasta las menos vistosas, acá no se salta ninguno. No
No es solamente la de luces y agua, no. Hay otro tipo. Esa está, ¿no? Seriecito, así, ¿no? Con respeto. O el pueblo de ilusión, ¿no? Está la Dios. Se la puede no, nosotros adoramos así, porque ellos. ¿Dónde está? La liturgia puede ser un ídolo, no, la denominación puede ser un ídolo, la doctrina. Y estamos hablando de cosas buenas, ¿no? O sea, en sí, pero ¿cómo son el desvío de eso bueno, transformándolo en un ídolo que sustituye, no porque sea malo en sí mismo, sino que porque sustituye a la vida? O sea, cualquier cosa buena puede transformarse en ídolo cuando ocupa el centro que pertenece únicamente al Señor. La gran pregunta, ¿no? ¿Qué gobierna realmente mi vida? Y no es una pregunta ligera ni rápida, ¿no? Para examinarlo, ¿no? ¿Qué es lo que gobierna? ¿Qué es lo que gobierna nuestras decisiones? ¿Qué determina nuestras decisiones? ¿Qué domina nuestros pensamientos? ¿Qué controla nuestras emociones? ¿Qué determina nuestras prioridades? ¿Realmente es nuestro Dios? Realmente, cuando digo eso, te mando el corazón, ¿no? O sea, en definitiva, este es un tema de ahora, ¿no? De siempre. No es un tema que pertenece al moderamente, lo que pasamos, no. O sea, los propios cristianos, ¿no? Tal vez no estemos luchando con el imagen de piedra, ¿no? Pero tenemos competidores que son más sofisticados, ídolos más sofisticados, ¿no? Como el éxito, la autosuficiencia, el prestigio, el placer, el poder, el dinero, el conocimiento, incluso una religiosidad que ha perdido de vista. Hay otro tema acá, ¿no? O sea, existe otra relación de la idolatría con otros seres. Los demonios. ¿O no? ¿De verdad? Sí. Porque, a ver, está bien, estamos hablando de madera, de piedra, de lo que tiene vida, pero la vida es como en serio. Porque si fuera inmortalidad, no pasa nada, pero pasa. Porque fíjense, en Deuteronomio 32, 16 y 17. Le despreciaron a celos por los dioses ajenos. Lo provocaron a ira con abominaciones. Sacrificaron a los demonios, y no a Dios, a dioses que no habían conocido, a nuevos dioses venidos de cerca que no habían tenido vuestros padres. O sea, no está hablando solamente de estatuas, ¿no? Sino está hablando de sacrificios, de demonios. O sea, la estatua, por supuesto, no tiene poder en sí mismo, ¿no? Pero detrás de eso hay una rebelión espiritual. Una rebelión contra Dios. Hay la influencia de los poderes de las tinieblas, aprovechan esa rebelión, sin duda, ¿no? Y Pablo, ¿qué dice? 1 Corintios 10, 19, 21. ¿Qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo? ¿O que sea algo el que sacrifica a los ídolos? Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes de los demonios. No debéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. 1 Corintios 4. Acerca pues de las viandas que se sacrifican a los ídolos, sabemos que un ídolo nada es en el mundo y que no hay más que un Dios. ¿Se contradice eso con lo otro? No. Porque el problema está en la rebelión contra Dios, haciéndose partícipes y a su vez siendo adoradores que están detrás de esos dioses. O
sea, porque el problema básico está allí, ¿no? O sea, la sustitución de algo creado con algo creado del creador, que debería estar en ese lugar, ¿no? O sea, no es que la madera tenga poder ni nada de eso, ¿no? Porque la adoración pertenece a dos reinos, o a Dios o a la tierra. Por eso, cuando Israel adopta los dioses de Canaán, no estaba simplemente cambiando de símbolos, estaba partiendo para dice claramente, o sea, su pueblo, ¿sabes? Y fíjense, continuamente Satanás está intentando desviar nuestra adoración. Bueno, pero ojo, Jesús, la tentación de Jesús, ¿cómo fue? Entre varios puntos, ¿no? Pero concretamente. Otra vez, Mateo 4, 8 al 10. Otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos y le dijo: todo esto te daré si postramos de adorar a este. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque Cristo está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. O sea, la tenía clarita, la tenía clara, se la jugó toda. Sabía que si lo desviaba, así es su propósito. Y en su visto todo esto, y él lo ha hecho también, eso lo ha hecho, ¿no? Cuando los apóstoles se metían con la idolatría, por un lado les tocaba el negocio a los plateros y todo eso, pero aparte de ellos se daban cuenta que se estaban metiendo con la arena del circo, arena de las iglesias. Bueno, otra vez. O sea, no era solamente el negocio de la chuchería, ¿no? Para ganar plata. Atrás de eso viene el espiritual, ¿no? Y todo lo que eso generó. ¿Y cuál era el tema? Cuando la gente abrazaba a los redes de Cristo, chao, se quedaban sus negocios. ¿No? En principio hablan de la pérdida económica, ¿no? Pero después terminan hablando de la gloria de la grande Diana de Cerveza, ¿no? Estaban con sus arengas, ¿no? O sea, los ídolos en realidad no son solo eso, sino que hay otras entidades que están hablando, otras realidades, que entran a jugar o no. El hombre le da paso, ¿no? Ya como decíamos, va a la cera, en el Imperio Romano, había otro elemento ahí de culto que era el propio emperador. El emperador, una persona, ¿no? Física. Fíjense, si no será un tema menor, ¿no? En 1 Juan 5, 20, 21 dice: pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero, y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijito guardado de los siglos. Amén. Está hablando y desarrollando un montón de cabeza como broches generales. Se ve por no es arbitrario, ¿no? O sea, él no desarrolla el tema, por qué. Toda la carta concluye en eso, ¿no? Permanecer en Cristo y guardarse los ídolos. ¿Tá? Son dos maneras de expresar lo mismo. Mantenerse en ese nivel. Es importante dónde estamos en la regla de lucha, ¿no? A veces imaginamos la lucha espiritual que es solamente resistir tentaciones y todo eso, ¿no? Y sí, lo es, pero no solamente, ¿no? Porque el tema está que el enemigo intenta desplazar a Dios. Entonces, eso es clave, porque se puede trabajar de Dios, pero por eso dice, ¿no? Resistir al diablo y de vosotros. Pero ¿qué dice antes? Someteos pues a Dios. O sea, si nos sacan del centro, lo demás, ¡bum!, se viene abajo. Entonces, estamos luchando, batallando, pero sin Dios es inútil. Siempre el centro en adoración y el centro previamente. Uno puede decir, bueno, ya no estamos más ya no estamos así, ya no estamos locos, ya no en las iglesias. Ya pasó desde la iglesia.
corazón. Y como decíamos, hay muchos errores. Uno de ellos graves es el yo, ¿no? ¿Dónde está nuestro corazón? ¿Dónde está nuestro corazón? No dice simplemente dónde está nuestro dinero, sino dónde está nuestro corazón. El poder, lo agradecidos, ¿no? El éxito, el placer, el entretenimiento. No fue que perdimos, ¿no? No tengo una cuenta ídolo. Y sí, pero no, pero sí. ¿O no? Y está. Cuando sales a jugar fútbol, de básquet, de hockey, de polo, de béisbol, de golf, sales a cantante. Bueno, la lista puede ser larga, ¿no? Y a su vez, capaz que metemos algunos que hay cositas cristianas, como ídolos. No porque ellos sean de por sí, sino, ¿cuál es el problema? Mi corazón. O sea, el problema son ellos, y ellos que dan lo que hagan, cada cual, sea lo que sea. El problema está si este es mi ídolo, ¿no? El entretenimiento. ¿Qué ocupa el primer lugar de mi corazón? El deporte, el cine, bueno, la familia, todas esas cosas. Entonces, es muy importante, pero que se complica cuando pierden el lugar. Por eso hablamos del ministerio, el conocimiento, la tecnología. Los avances tecnológicos son una bendición, ¿verdad? Cuando son usados como herramientas. Pero cuando determinan nuestra identidad, nuestras relaciones, nuestro uso del tiempo, nuestra capacidad para escuchar a Dios, dejan de servirnos y comenzamos a servirnos. ¿Qué es lo primero qué es lo último que miro cuando me voy a acostar? ¿Qué es lo primero que miro cuando me levanto? No. Ahora, la pregunta no es qué cosas poseo. El problema es qué cosas me poseo. Y ahí viene el concepto que nosotros también, ¿no? ¿En qué pierdo el tiempo? ¿Cuántas horas dedico a determinadas cosas en lugar de estar leyendo la palabra? ¿Cuántas horas dedico a determinadas otras cosas en lugar de estar orando? ¿Cuánto tiempo de nuestro tiempo ha sido absorbido por otras cosas? ¿O está siendo absorbido por otras cosas que no es nuestra relación con Dios? O sea, de nuevo, no es que sean cosas malas en sí, sino un uso equivocado, ¿no? El tema es poder llevar todas estas cosas a su punto de luz. Y el punto de vuelta y Dios. ¿Está? O sea, 2 Corintios 3, 17 y 18, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierto, como un espejo de la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. ¿Imagen de quién? De Dios. No, de Dios. La imagen. La imagen. Imagen de Dios. O sea, nosotros sí nos deformamos la relación de Dios, ¿no? Y en cambio Cristo la transforma y lo lleva a su justo lugar, a su justa significancia, ¿no? La idolatría deshumaniza. Cristo restaura la verdadera humanidad después que era la imagen de Dios. ¿Te das cuenta? O sea, nosotros fuimos creados a imagen de Dios. De Dios. O sea, no hay que adorar a nosotros, es un creador, sino el creador, ¿no? Génesis, de nuevo, ¿no? O sea, el hombre fue creado a imagen de Dios y la tía invirtió ese propósito. El hombre comenzó a fabricar dioses en Jesucristo, el proceso es arrolante. Eso dice que hayamos hecho mal lo que hacemos. Y apartarnos de algunas cosas creadas. En Jesucristo es arrolante, porque ahora el creyente vuelve a ser conformado a la imagen de Cristo. O sea, no solamente el perdón del pecado, que sí es importante, ¿no? Sino en la restauración a la verdadera adoración de Dios. A través de
Por eso dice Juan 4, 23 y 24, ahora viene, ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre, tales adoradores, busca y le adoran. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario adorar. ¿Ah? O sea, ¿cuál es el objeto de la adoración? El problema, o sea, el pasaje estaba en confrontación, en el encuentro de Jesús con la mujer samaritana, ¿no? Entonces, la problemática es dónde hay que adorar. El problema no era dónde adorar, cuál es el objeto de la adoración. Ese es el tema central, ¿no? O sea, ¿cuál es la condición y cuál es la condición del adorador? El espíritu de verdad necesario del adorador. O sea, ¿cómo? O sea, la pregunta correcta no es dónde, sino cómo y a quién. ¿No? O sea, lo mismo. A nivel de Estado se pueden hacer cultos perfectos. ¿Por o no? Sí, normalmente sí, pero ¿y qué hay de contenido? ¿Qué movió dentro de mí en la oración al Creador? ¿Cómo fue eso un instrumento para acercarnos a Dios? ¿O cuando fue un fin en sí mismo? Qué lindo que pasamos, como un domingo, que hablamos con Héctor, el ejercicio que puse. El objeto de la oración, ¿no? ¿Cuál es la condición nuestra, de nuestro corazón? ¿Cómo venimos frente a Dios? ¿Cómo nos encontramos, ¿no? Frente a esa liturgia, ese culto, ese estilo musical? Hay de todo, no igual, ¿no? No depende entonces del lugar, de la liturgia, del estilo, sino de nuestra relación restaurada con Dios mediante Cristo y de lograr de Él. La idolatría busca controlar a Dios. La verdadera oración se entrega al gobierno de Dios. La idolatría exige que Dios sirva a nuestros proyectos. La verdadera oración pone nuestros proyectos al servicio de Dios. La idolatría pregunta, ¿qué puedo recibir? La adoración pregunta, ¿cómo puedo glorificar? Todo converge finalmente en la persona. Finalmente, una palabra de gloria, ¿no? Y miré y oí la voz, son muchos, Apocalipsis 5, 11 a 13. Miré y oí la voz, son muchos ángeles sobre el trono y de los seres vivientes y de los ancianos. Su número eran millones de millones que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza. Y a todo lo creado que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Que contraste con Romanos, ¿no? De la criatura que adora la creación. Engañoso es el corazón del hombre. Más que todas las cosas superiores, ¿quién lo conocerá? Y bueno, y eso hace difícil la identificación de la idolatría, ¿no? No decimos, este es mi Dios, decimos, esta es mi prioridad, este es mi proyecto, esta es mi seguridad, esta es mi pasión, esta es mi necesidad, este es mi derecho. Examíname, oh Dios, y conoce mi pensamiento. ¿Qué ocupa mi pensamiento? Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Qué temo perder más que cualquier otra cosa? Conclusión. Solo Dios merece la adoración. O sea, al final de este recorrido, el problema no son las cosas externas, solo más nuestro corazón. Y en nuestro corazón, uno buscará el Señor. Ya desde Él veíamos todas esas cosas,
intentó que el hombre tomara el lugar que estaba reservado a Dios. Siempre se han buscado sustituir a Dios por algo creado, sean imágenes de piedra, lo que sea, éxito, familia, etc. Mejor que yo, cambian los ídolos que el corazón. ¿Sí? Entonces, hay algo fundamental. La Biblia no habla solamente de la integridad del hombre, sino de la fidelidad de Dios. Y en eso, ¿no? O sea, cada vez que el pueblo se apartó, Dios llamó al arrepentimiento, ¿no? Por medio de los profetas. Hace un rato veíamos a nuestro dominical, David, lo llamaba al arrepentimiento y David le obedeció, se arrepintió. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es la vida. ¿Y qué diferencia? Jeremías, ¿no? Se olvidaron del agua virgen, pero acabar cisternas, pozos. Todos buscamos, ¿no? 1 Juan 5, 20 y 21. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. ¿Quién nos dio el entendimiento? Dios. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Hijitos míos, guardados en los cielos. Amén. Entonces, ¿qué ocupa el primer lugar de mi corazón? ¿Dónde deposito mi seguridad? ¿Qué gobierna mis decisiones? ¿Qué consuma la mayor parte de mi tiempo, de mis pensamientos, de mis recursos? ¿Estoy usando las bendiciones de Dios para glorificarlo o las bendiciones han reemplazado de Dios? No basta con quitar el ídolo, hay que llenar el corazón. Cuando Dios lo sacamos, está un ratito, no metemos al niño. Ahí tiene el taller. El centro central y el de la visión. Y a su vez, de esa manera es la única manera de cumplir el propósito para el cual fuimos creados. ¿Para qué fuimos creados? Para adorar a Dios. ¿No? Así que, si no hacemos esto, estamos incompletos, no tenemos nuestra esencia, y entonces solo Jesucristo tiene que ocupar el trono del corazón. La oración recupera su propósito, el ser humano vuelve a ser aquello para lo cual fue creado.